Nuestra siguiente presentación tiene como título La esperanza en medio de la violencia. El presentador es Javier Sicilia. En una carta enviada a los habitantes de la frontera en mayo del año pasado, Javier Sicilia señalaba que a las víctimas de la guerra les había sido negada la primera justicia, la del consuelo, y por esa razón era importante llevar a cabo lo que se conoció justamente como la Caravana del Consuelo, que arrancó de Cuernavaca y cuya última estación fue esta frontera. Aquella carta era también una invitación a caminar juntos hacia una segunda justicia, la que el Estado nos ha negado, escribía Sicilia, la de la seguridad y la de la ley. Esto lo planteó poco después de haberse firmado el pacto para refundar el país, México, sobre bases democráticas y pacíficas. El camino no ha sido fácil, pero el papel de Sicilia al interior del movimiento por la paz con justicia y dignidad ha sido un referente ético importante. Y también lo ha sido en el contexto más amplio de la política nacional mexicana. Su insistencia en privilegiar el diálogo como mecanismo para construir la paz no ha tenido siempre una recepción favorable en algunos sectores. Todos estamos muy agraviados por los efectos y las secuelas de la violencia. El contexto es volátil. Al mismo tiempo, su entereza y su compromiso genuino con la paz, con justicia y dignidad para las víctimas directas y para todas y todos los afectados por la maquinaria de guerra, le han granjeado un respeto unánime. Damos la bienvenida una vez más a Javier Sicilia, quien para muchos de nosotros es, retomando las palabras de aquella carta, no un poeta justiciero o un intelectual comprometido, sino un hermano en el dolor, en el amor y en la esperanza. Buenos días, muchas gracias. Antes de dar mi palabra, estamos preparando una caravana ahora por Estados Unidos que va a salir de San Diego. Y va a terminar en Washington, irá por toda la frontera. Allá también atrás están unas hojitas. La organización Global Exchange nos ha estado apoyando en todo este proceso y nos gustaría mucho si nos pudieran dar sus datos, los que quieran, para el apoyo que vamos a necesitar, porque pues vamos a pasar por varias ciudades, incluyendo El Paso, y creo que la fuerza ética que trae la caravana solo podrá hacerse visible con la fuerza y movilización y presencia y acogida de la gente, de los hermanos, hermanas que se encuentran en las localidades donde va a pasar la caravana, como lo hemos hecho en México. La intención de esta caravana es algo que ya ha estado a lo largo de estas ponencias, es concientizar a la población norteamericana y al gobierno norteamericano de la grave responsabilidad que tienen en nuestros muertos, en nuestros desaparecidos, en nuestros desplazados, en los migrantes que desaparecen en territorio mexicano, y la necesidad de que tienen que cambiar su política con respecto a las drogas y con respecto a las armas. Entonces, si se pueden apuntar, hay unas hojitas allá de Global Exchange para poder mandar información y poder estar en contacto con ustedes. Me toca un tema
Me hubiera gustado escribir, pero he andado en estas bretes de preparar la caravana y no he tenido tiempo de sentarme a escribir como siempre me ha gustado. Pero el tema que me toca es la esperanza en medio de la violencia. Un tema complejo. Alguna vez un amigo, cuando empezó el movimiento, le dijo a Emilio Álvarez y Casa: si las víctimas tienen esperanzas, es que el país tiene esperanza y hay posibilidades. Pero ¿qué es la esperanza? La esperanza es un tema, una palabra que usamos, pero que hemos perdido sus contornos, sus significados. Hay muchas palabras que, por desgracia, han perdido su contorno, sus sentidos profundos. En la sociedad moderna ha cambiado la esperanza por la expectativa. ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué posibilidades tiene? Como si pudiéramos calcular el futuro, como si pudiéramos dominar el futuro y decir que si hacemos esto va a resultar lo otro, con esa lógica moderna de la expectativa, que es lo contrario a la esperanza. Felipe Calderón y el gobierno de los Estados Unidos hicieron esa guerra y las expectativas salieron contrarias, absolutamente contrarias. El gran problema de la expectativa es la soberbia, y la soberbia termina siempre en el horror, querer controlar el futuro. La esperanza es lo contrario. La esperanza, pues podría definirla como la espera de un acontecimiento dichoso. El Antiguo Testamento estaba lleno de esperanza. Los profetas hablaban de ella. Y San Pablo lo dice con una metáfora inquietante. El mundo gime con dolores de parto. Siempre la palabra profética hablaba del horror mezclado con la esperanza de que en medio de ese horror un acontecimiento sorpresivo y dichoso aguardaba. Y la imagen de San Pablo, cuando habla de que el mundo gime con dolores de parto para hablar del acontecimiento de la llegada de Cristo, es una hermosa metáfora que me gustaría retomar y analizar un poco para seguir después adelante hablando más de la esperanza y para contrastar la expectativa con la esperanza. Cuando San Pablo usa esa imagen de que la humanidad, el mundo gime con dolores de parto, habla de algo que tiene que ver con la maternidad. La maternidad, en el sentido real de la palabra, es la espera de un acontecimiento dichoso. Cuando una mujer está embarazada, preñada, aguarda la venida de ese acontecimiento dichoso que es un niño. No sabe cómo va a ser, no sabe cómo va a venir, pero no importa, es una vida que se aguarda y una vida hay que celebrarla. Y esa vida siempre es dichosa y hay que celebrarla. La ginecología y el mundo moderno ha roto esa esperanza. Ahora hay un sistema, una institución que se inclina sobre el vientre materno y empieza a hacer expectativas con respecto a esa vida que van a nacer. No está abierta a la libertad y a la gracia, sino está abierta al control, cerrada al control ginecológico. Antiguamente una madre le contaba a su hija lo que sucedía en la opacidad de su vientre y juntas con otras mujeres esperaban y caminaban en el proceso de ese acontecimiento dichoso que es el que habla San Pablo en la historia. Ahora no, ahora ya no tenemos la esperanza de ese acontecimiento que es un niño. Ahora tenemos productos genéticamente programados y administrados desde antes del nacimiento, ¿no? Sobre esa opacidad se mete toda una institución parafernalia y
Y hay lugares, no sé cómo está en Estados Unidos, pero en Europa hay zonas ya terribles de control médico ginecológico, ¿no? Están los famosos facilitadores. Entonces llegan estas muchachas que están esperando a su hijo y la someten a un montón de pruebas. Y después llega el facilitador antes de enviarla con el ginecólogo y le dice: mire señora, usted tiene su feto, su producto, ¿no? Una cosa sumamente degradada, esa imagen. Tiene el 0.5% de que salga con síndrome de Down, el 0. Tanto por ciento de que tenga esto. Y bueno, ahí le ponen una lista y la pobre muchacha abre los ojos y termina preguntando: oiga, ¿y eso es malo? Y entonces el médico, en esta lógica del aborto, le dice: pues usted decide. Incluso se puede controlar, se pierde la esperanza, sabemos si viene mal o bien el niño, si tiene los ojos azules, si tiene sexo masculino, femenino, o sea, toda la sorpresa y todo con el control, todo se pierde. Y las mujeres se empiezan a ser sometidas a una violencia ginecológica con apariencia de bien. Eso es la ruptura de la esperanza. Nosotros vivimos un mundo desesperanzado, a pesar y mucho más complicado, porque el acontecimiento dichoso del que nos hablaban los profetas sucedió, nos dicen. Estaba oyendo hablar a, no sé si es padre o pastor, sobre sus dudas frente a la fe, porque hace 2000 años llegó para el mundo cristiano el acontecimiento dichoso, el Cristo y la revelación del amor, y sin embargo después de él, después de los siglos, los milenios de contenidos de ese acontecimiento dichoso, el mal se ha complicado. Vivimos en el mal, estamos en el mal. México vive el mal de una forma terrible, la violencia que está viviendo el país y de la cual se ha hablado desde ayer y se sigue hablando hoy es terrible. Las fotos que tenemos a nuestros lados son atroces, son para descorazonar a cualquier ser humano, son la mejor forma de decir no hay esperanza, son la mejor forma de decir pues vamos a hacer expectativa y vamos a extirpar el mal con más mal. Esa ha sido la lógica del gobierno mexicano, auspiciado por el gobierno norteamericano. El mal se combate con mal. Es la lógica de Hollywood. Los héroes de Hollywood, en las películas que vemos de violencia, son más malos que los malos. Ejercen una violencia superior a la de los malos y terminan por hacer un desastre atroz. Y esa es la lógica que se ha aplicado en México. Y estamos en el mal. La consecuencia del mal son las víctimas. Las consecuencias del mal son los seres que no podremos volver a ver, por lo menos aquí. Son las vidas fracturadas, las imposibilidades de ver concluir vidas, lo antinatural, la pérdida de un hijo, la muerte de una hija, la desaparición de los hijos, la desaparición de los seres queridos. Eso es el mal y tiene concretud. Yo no creo, como decía Galeano, como lo terminó el padre, la muerte no existe. Sí, sí existe, es cabrona. Y cuando uno pierde un hijo, está la presencia en su ausencia y en la historia que recorrió esa ausencia inequívoca, brutal, absoluta, perentoria. Y lo único que nos queda es la apertura de la esperanza de que esto no termina aquí. Pero el mal está ahí y es cabrón y hay que detenerlo. Pero el problema está allí. A pesar del acontecimiento dichoso, el mal se ha complicado. De diferentes maneras el mal tiene este rostro de la violencia, pero también tiene la forma de la bondad ginecológica. Todo quiere ser controlado por un poder, todo quiere ser sometido por un poder. La madre o el niño
que aguarda en el vientre puede ser sometido por el poder si ese niño no viene dentro de la lógica del poder bien. Si viene con algún defecto es posible, y las leyes a veces lo defienden desmontado, como se desmonta un producto de una máquina de producción, un producto defectuoso. Estamos perdiendo la esperanza, y con esto estamos perdiendo lo humano. La parte ginecológica, con todo y sus bondades, es terriblemente maligna, y su contraparte es la violencia que vivimos de otras maneras. No sé si puedan hacer este clic, pero evidentemente de eso se trata, de la perfección, y se trata del control. Y el control puede ejercerse de maneras bondadosas o de maneras terribles como las que estamos viviendo en México. La continuación de la era tecnológica y del mundo económico tiene su rostro más perverso en la manera en que los delincuentes están así, usando a los seres humanos. La idea de que los seres humanos somos recursos o productos controlables y administrables para maximizar capital o para maximizar una idea de la perfección y del bien, se convierte en los criminales en un abuso tremendamente perverso de ese ser reducido a un recurso y a una instrumentalidad. ¿O qué hacen los delincuentes cuando extorsionan, cuando secuestran y piden dinero, cuando hacen trata de personas, cuando esclavizan? Pues simplemente llevar a formas perversas lo que en la lógica económica y tecnológica se ha vuelto el ser humano, un producto administrable, susceptible de ser operado y trabajado de diferentes formas, hasta las más perversas. Ese es el mundo del mal, es el mundo de la expectativa contra la esperanza. Sin embargo, tenemos esperanza. Yo lo veo con las madres que han caminado y los padres que han caminado a lo largo del país en esta lucha por detener la guerra y por hacer justicia. Muchos, como yo, no vamos a recuperar a nuestros hijos, no vamos a volver a ser los mismos. Como lo dijo la doctora, no va a ser ya igual, nada es igual. Y sin embargo nos movemos. ¿Qué nos mueve? Pues el deseo de tener esto, el deseo de que otros padres y otras madres no tengan que padecer lo que nosotros hemos padecido, el deseo de un mundo fraterno. Y eso tiene que ver con la esperanza. Que si caminamos, que si exigimos, que si visibilizamos la dignidad a partir del dolor, si podemos hacer de nuestro dolor, que nos daría mucho material para el desprecio y el odio, una articulación del amor, podemos aguardar un acontecimiento dichoso, el milagro de que se haga la paz, el milagro de que se haga la justicia, y que otros no tengan que padecer lo que hemos tenido que padecer nosotros instalados en el mal. La esperanza es de ese orden, y es del orden de lo inútil. Algo extraño. No podemos entender que la esperanza es del orden de la gracia, es del orden de la gratuidad. En un mundo hiper economizado donde todo se hace para algo, la esperanza es difícil de comprender. Por eso siempre se nos ha atacado. No pueden comprender que hagamos esto por la esperanza, es decir, por la gracia, por la gratuidad. Mucha gente no puede comprender que hemos caminado en condiciones bastante difíciles, imposibles, contando con la generosidad y el amor de otros que nos reciben,
que esta caravana la estamos haciendo también así, en condiciones sumamente difíciles, con el amor y la solidaridad de muchos y en espera de la solidaridad de otros, que no vamos a obtener de esto nada, ni estamos obteniendo nada más que cansancio, más que a veces impotencia, más que a veces, y sin embargo seguimos caminando. Nadie puede entender eso y sin embargo es de ese orden la esperanza. Y quizá por eso, por esa gratuidad que hace visible el verdadero sentido de las cosas, la espera de ese acontecimiento dichoso, seguimos caminando. Y quizá eso es lo que respeta tanto a pesar de que no se pueda comprender el movimiento por la paz con justicia y todos aquellos que desde sus trincheras, desde sus organizaciones se han articulado y han abierto sus brazos para acoger a las víctimas, para consolarlas. Si no pensamos en la gratuidad y desde la gratuidad, si no pensamos, como decía San Pablo, que en medio del dolor del parto está la gracia de un niño, que no es una utilidad, es la sorpresa de la maravilla de la vida. Si no pensamos en esa esperanza, que es el acontecimiento dichoso de que esto se acabe y que otros ya no tengan que sufrir, las tinieblas serían absolutas. Si usáramos esto para otros fines, las tinieblas serían absolutas porque nosotros estaríamos usando a las víctimas para obtener provecho igual que los delincuentes lo hacen. No, estamos centrados en la esperanza que es del orden de la gracia, que es del orden de las virtudes teologales. Lo lograremos, no importa. Lo importante es que en cada paso que hacemos, en cada abrazo que damos, en cada acogimiento que recibimos y en cada amor que nos toma, ahí se cumple la belleza de la gracia, ahí se cumple el amor. Gandhi decía, yo lo dije aquí en Juárez, que no importaba si teníamos que llegar hasta el árbol donde está el fruto, lo que importa es haber caminado hacia donde está. Eso hace visible la gracia, eso hace visible la esperanza y eso hace visible la realidad de la gracia y del amor. Es esa frase maravillosa de la Iglesia que nos rescata al Cristo y la esperanza en el Cristo a pesar del mal, el ya, pero aún no plenamente. Donde está el amor está el ya de la vida, aunque no esté plenamente porque las tinieblas y el mal de la historia lo circundan. Yo a veces para no desfallecer pienso en dos cosas fundamentales. Hay una misa, la misa que más me gusta, que es la misa de la luz, la misa de la resurrección. Siempre me inquieta que venimos del dolor, de una semana dolorosa, la muerte del inocente, que es la muerte de todos los inocentes, el Cristo humillado, el Jesús flagelado, el Jesús vilipendiado, el Jesús negado y asesinado en la cruz, y la noche que se instala con la muerte del inocente. El sábado, dicen que el viernes de dolores es el viernes más doloroso. Yo digo que es el sábado, porque ahí las tinieblas son absolutas. Pasamos de la vida, de la tortura, a la negación absoluta de la vida. Y es justamente el día en que no hay misa, la tabula rasa, como le dicen. No hay nada más que la tiniebla. Y uno llega en la noche a la iglesia, en la oscuridad, y de repente se enciende una luz, el cirio pascual. Ese cirio es todo y nada. Es una pequeña vela en medio de las tinieblas de la noche.
Y sin embargo, sin esa vela que anuncia la resurrección y que se expresa en el amor, las tinieblas serían absolutas. Cada acto que hacemos y donde se devela la esperanza es esa luz sin la cual las tinieblas que están circundando a México serían absolutas. Lo otro que me llena de esperanza es una anécdota de Lutero. Un día venía Lutero con un arbolito que iba a sembrar y uno de sus discípulos le cortó el paso y le dice, te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer? Le dice a Lutero, dice, voy a sembrar este árbol en el jardín. Y le dice, te voy a hacer una pregunta, ¿qué harías si en este momento el ángel del Señor te apareciera y te dijera que en 5 minutos se acaba el mundo, llega el apocalipsis? Y Lutero responde hermosamente, yo sembraría el árbol. Eso es lo que hacemos. No importa cuánto mal, no importa cuánta fuerza tenga ese mal y que se expresa todos los días dolorosamente, no importa que no podamos llegar a la salud como quisiéramos y a la paz, lo que importa es mantener la esperanza encendida. Sin esa esperanza, sin ese árbol en medio del caos y del apocalipsis, las tinieblas serían absolutas y no habría una pizca de amor. Esa es la esperanza que eso que es presente en cada momento en donde nos abrazamos, nos amamos, exigimos, develamos, mostramos, llenamos de sentido la vida. En ese momento estamos abriéndonos a la esperanza de que eso algún día será la realidad total, será el acontecimiento dichoso, será el nacimiento de ese niño que anunciaban los profetas, que se hizo presente en Nazaret, en Belén y en Nazaret, y que resucitó como una pequeña llama en medio de la oscuridad y que nosotros mantenemos viva en medio de las tinieblas, abiertos a esa esperanza que es un ya en nosotros y en nuestro amor, pero aún no plenamente, pero que aguardamos desde ese ya su plenitud en algún momento de nuestra historia y en algún momento de nuestras vidas. Salvar, el Talmud dice que salvar a un ser humano es salvar a toda la humanidad. Amar a un ser humano y evitar que otros se mueran es también salvar a la humanidad y mantener viva la esperanza. Yo es lo que tendría que decirles hoy en relación a la esperanza y les agradezco. Aquí está la esperanza, en la Casa Anunciación está la esperanza, en cada pequeño grupo que se reúne para mantener viva la libertad, la dignidad, para acoger a otro en estado de indefensión y de desamparo, está la esperanza y ahí está la realización del reino, en ese ya, siempre presente en medio de la tiniebla, pero aún no plenamente. Es desde ahí, desde donde hablamos cada uno de nosotros, es desde ahí, desde donde les hablo, a pesar del dolor, a pesar de la noche, a pesar del horror. Muchas gracias.